you have your Bibles tonight, let's go to Genesis chapter 29, verse 15. Si nos acompaña a las escrituras de Génesis, capítulo 29, versículo 15. Praise the Lord, praise the Lord. Praise God. Genesis 29, verse 15. And Laban said unto Jacob, because thou art my brother, because we're family. Hey, we're family, man. Shouldest thou therefore serve me for naught? Should you work for me for nothing? Tell me, what shall thy wages be? Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. What shall thy wages be? Dime cuál será tu salario. Here in this scripture, we find that Jacob wanted to marry Laban's daughter Rachel. Aquí encontramos en las escrituras como Jacob quiso la hija de Labán, una hija llamada Raquel. How many know this story? ¿Cuántos conocen la historia? How long did he have to work for Rachel? ¿Cuántos años tuvo que trabajar Jacob para su esposa Raquel? I don't know how many times I've taught this and said that Laban said you got to work 7 years for her. Labán le hizo trabajar 7 años. Jacob said, I'll work 7 years. Jacob le hizo la propuesta a Labán que trabajaría 7 años por su hija. Laban asked him, what do you want to do? And he said, I'll work 7 years for her. Labán fue el que le preguntó, le hizo la pregunta en cuánto lo haría, y Jacob se propuso a 7 años. He decided to negotiate. He didn't have to, he decided to negotiate. El mismo Jacob decidió negociar. No fue una obligación, sino que él mismo decidió lo que costaba esa mujer para él. I want to preach tonight, you can't negotiate with the terrorist. Queremos predicarle bajo el lema que no se puede negociar con un terrorista. You can't negotiate with the terrorist. No se negocia con un terrorista. He'll let you set the first price. Él le permitirá poner sus requisitos al principio, al comenzar. He'll let you feel like you're in control. Y te hace sentir como que tienes el control. But he'll never let you keep control. Pero es mentira del diablo. Amen. Brother Boster, would you pray over the word? Everybody said in Jesus' name. En el nombre de Jesús. So I would like you to turn to Genesis chapter 31. Si nos puedes acompañar a Génesis capítulo 31. Again, you can be seated. It surprises me. The Word of God surprises me. La palabra de Dios me sorprende, no deja de sorprenderme. How we miss such details sometimes. Como a veces se nos pueden escapar los detalles dentro de las escrituras. I've said it, I don't know how many times. Laban said, work for me 7 years. Laban set the price. Labán le dice a Jacob que trabajara por 7 años. But that is not the case. Pero no fue así. Laban said, you set the price. Labán le dio el privilegio a Jacob escoger el tiempo que duraría trabajando por esa And you'll hija. read the next verses. Jacob says, I'll work 7 years for Rachel. Y si estudias la palabra, fue Jacob que decidió los 7 años que trabajaría. So he worked for 7 years.
Y ahí trabajó él 7 años por esa mujer. And he told Rachel, these 7 years are but one day because I love you so much. Y le declaraba Jacob a Raquel que esos 7 años de trabajo fueron como un día por el amor que le tuvo a esa mujer. And then the wedding night came. Y luego llegó el día de la boda. For 7 years, he was in control. Por 7 años Jacob se sentía en control. For 7 years, he's got a plan, he's got a dream. Y en esos 7 años se sentía Jacob que tenía un sueño y que iban las cosas como él pensaba. But then the wedding night came. Pero llegó el día de la boda. And they didn't have good lights or something. Y parece que no había buena luz, buena electricidad. His wife must have had a pretty big veil. Nos parece que la novia tenía un velo bastante grande en ese día. Because they got married, Brother Jeremy, and they went into the tent to consummate their vows. Porque al casarse Jacob con esa mujer, entró a recibirla. And he wakes up the next morning, Y cuando se levanta al día siguiente, rolls over to see his beautiful wife, que se torna hacia su esposa para mirarla, and se sorprende Jacob. it ain't her. Que no era Raquel, no era la mujer que había trabajado esos 7 años. Laban tricked him. El varón Labán Ain't that like the devil? Labán lo había estafado, así como nos hace el diablo. He married the wrong sister. Se había casado Jacob con la hermana equivocada. He married the ugly one. Da la casualidad que se casó con la hermana más fea. Well, he's done married her now. Pero ya era muy tarde. Ya Jacob He done sealed the deal. la había recibido en casamiento. He goes to Laban and said, man, what'd you trick me for? Y va Jacob preguntándole a Labán que por qué lo había estafado. I made a deal with you. Que por qué le había hecho trampa. Que ellos habían hecho una I negociación. negotiated with you. Que habían tenido un trato. I was supposed to marry Rachel. Y se supone que Jacob se hubiese recibido a Raquel. Laban said, oh, I forgot to tell you. Our custom is the older sister has to marry first. Y Labán le viene con el truco de que en sus costumbres se tenía que casar con la hija mayor primero. But if you'll work for me 7 more years, Y ahí le propone a Labán trabajar 7 años más. you can have Rachel. 14 years later, 14 años después, he gets to marry Rachel. por fin puede entrar en matrimonio con Raquel. And now he wants to leave with his wives and go on. Y cuando decide que quiere irse a hacer su propia vida con sus esposas, Laban says, nuh-uh, son. This negotiating thing, we done started. I ain't going to let you go that easy. Labán no le permitió irse tan fácil. And so he said, you got to work, and if you work for me, I'll pay you, and I'll give you wages. Y Labán le hace otra propuesta de que Jacob se quede para trabajar para Labán. And he worked, and every time he would get blessed, Laban would change the wages. Y Jacob concedió y se quedó a trabajar para Labán, y cada vez que le traía una bendición, Labán quería más trabajo. Laban looked out and saw all his cattle, and only a few of them were spotted. Labán mirando sus animales, And he said, all the babies that are born that are spotted, you keep. fijándose en los animales que nacían con manchas, esas las apartó para Jacob. Because he understood cattle, there were only going to be about 1% spotted babies. Porque Labán, haciendo tramposo, sabía que los animales que nacieran con manchas eran muy pocos. But on the next birthing cycle, all of them were spotted. Pero da la casualidad que la próxima vez que sus animales concibieron, todos God was still nacieron con blessing manchas. him, Porque el Señor estaba bendiciendo a Jacob, even though he was stuck in negotiation. aunque se encontraba en un lío, un maltrato con Labán. If you can truly be honest, you can say God blessed you even though you were stuck in sin. Y si nosotros podemos ser honestos con sí mismos, podemos
encontrar que el Señor nos ha bendecido aún en nuestro pecado. You should have been dead a long time ago. Que hubiésemos muerto por la paga de nuestro pecado hacía tiempo. The devil thought he had you 7 years ago. El enemigo se ha pensado que a nosotros también nos ha capturado hace 7 años como Jacob. The terrorist thought he had you 14 years ago. El terrorista del diablo pensó que nos tenía But aún. God keeps on blessing you. Pero el Señor sigue bendiciéndonos. Sigue bendiciendo a la iglesia. That's the mercy of God, church. Esa es la misericordia de Dios. You don't deserve it. Aunque no lo I don't deserve it. aunque no seamos merecedores, But you're only here because of God's mercy. pero estamos aquí en este día por la misericordia de Dios. You see, God's waiting on a day El Señor está esperando en ese día, where you've had enough. un día donde te canses. God's waiting on a day El Señor está esperando en ese día that all His mercy is being paid off. que cuando le devuelvas la paga por su misericordia. Genesis chapter 31, verse 41. Génesis 31, capítulo 41. Jacob had enough. Jacob se había cansado. One night, in the middle of the night, he packed up his family. He packed up all his belongings. Y en una medianoche reunió sus pertenencias y sus familiares. And while his father-in-law was asleep, Y mientras dormía Labán, he left. se fue Jacob. He said, I'm done. Se había cansado Jacob. He didn't have a lengthy conversation with him. No tuvo una larga conversación con Labán. See, some of you want to be done, but you want to try to do it clean. Nosotros a veces nos cansamos del mundo, pero seguimos negociando con el mundo. You can't do it clean. Con el mundo no se puede negociar, The devil won't let you leave clean. porque el enemigo no nos va a permitir irnos You got to por get nuestra dirty. cuenta. Tenemos que abandonar el mundo, tenemos que decidirnos y I want to irnos. tell you something. You're going to make somebody mad. El enemigo se enfogonará, se enojará con nosotros. You're pero going to hay lose some friends. y quizás tendremos amistades que tendremos que dejar atrás, They're que se not your enfogonarán friends también, anyways. porque no son amistades. They're not your friends anyway. No hay amistades en el mundo. And if you lose family, they're not your family either. Y si la familia quiere quedarse en el mundo, tampoco son nuestras familias. Matter of fact, God gave you a promise. Though you lose father, mother, brother, or sister, Porque el Señor nos ha prometido que aún perdiendo madre, padre o hijo, con though todo, you lose houses or land, aún perdieres tus propiedades, tus casas, if you lose it for me, si lo pierdes para el if you Señor, lose it for my name, para el Señor es ganancia. I'm going to give you back father, mother, brothers, and sisters. Todo lo que le demos al Señor, I'm going to give you back houses and lands. todo lo que abandonemos para el Señor es ganancia. 100-fold, Porque el Señor va a repagar. 100-fold. El Señor vuelve y restaura. Well, when I get to heaven, no. He said, on earth and in this life and in the life to come. Y la palabra dice que no solamente en el cielo, sino que en esta tierra, en esta vida vas a If you'll recuperar. lose from me, I'm going to bless you now. Porque lo que demos para el Señor lo multiplica y lo bendice. So he snuck off. He done tried to ask a couple times. He done tried to talk his way out of it. Talking wasn't going to work. Y Jacob ya había negociado con Labán y al cansarse de negociar, pues se fue sin hablar. He said, I'm done. I'm done. Se había cansado. So he leaves. But Laban wakes up and gets his army and chases after them. Y cuando se levanta Labán y ve que Jacob se había ido, reúne su ejército y persigue a Jacob. And this is where he stops them in the middle of the wilderness. Y ahí es donde vemos el confrontamiento entre Jacob He said, come y on. Labán en el desierto. Oh, buddy, we've been here before. Y Labán tratando de convencerle como siempre le había convencido a Jacob, Just come on back. tratando de volver a engañar a Jacob No harm, no foul. y traerlo de nuevo. Come on back. You've tried this before, and Es algo que habían negociado antes.
As a matter of fact, 10 times he tried to leave. 10 veces Jacob había tratado de negociar y salir de la deuda de Labán. But something got inside of Jacob. Pero Jacob se había cansado. Now you got to understand, he was still Jacob. At this point, he was still the conniver, the heel grabber. Y hay algo que tenemos que entender de las escrituras, que aún se llamaba Jacob, todavía el Señor no le había cambiado el nombre. Todavía era Jacob, el mentiroso, el estafador. His moment to where his name was changed had not come till after he got tired of negotiating. El momento donde el Señor cambia su nombre todavía ni había sucedido. He had to stand up to the terrorist. Él se tuvo que enfrentar a Labán. And here's what he said in verse 41. Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy 2 daughters, and 6 years for thy cattle, and thou hast changed my wages 10 times. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, dice Jacob. I could imagine Jacob's pacing. He's showing his teeth. Me puedo imaginar a Jacob enfogonado, I've already negotiated with you 10 times. cansado Jacob del negocio de Labán, de la mentira, de la estafa de Labán. 42, except the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac had been with me. Surely thou hadst sent me away now empty. God had seen mine affliction and the labor of my hands and rebuked thee yesternight. El versículo 42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios mío, Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Even though I've been in prison with you 20 years. Aún estando aprisionado con Jacob, God has still blessed me. con Labán, que diga, el Señor aún bendecía a Jacob. I still have more than what I would have had if it was up to you. Aún en esa mala negociación, Jacob terminaba bendecido. You would have left me with nothing. Y le explicaba a Labán que si no fuese por Dios, Jacob hubiese terminado en ruinas. But I still have breath in my body. Pero por el Señor que Jacob creía, I can still stand up on my 2 feet. Jacob seguía bendecido, seguía de pies, And there's a fight burning up on the inside of me. seguía con vigor. Jacob seguía con ánimo de seguir hacia adelante. Y lo atribuía Jacob al Señor. I should have been dead 20 times. Jacob se supone que hubiese muerto, But I'm still living. igual que nosotros hubiésemos It's muerto en not nuestro because pecado. of you, Laban. It's because of God. Amen. Y Jacob le explicaba que no era por el favor de Labán, sino por el favor de Dios. Laban, he said, whoa, 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 whoa. And Laban answered and said to Jacob, these daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all thou seest is mine. What can I do this day unto these my daughters or unto their children which they have born? You see, the devil wants to convince you that everything you have is his. Y le respondió Labán diciéndole a Jacob que todo lo que había recibido le pertenecía a él, pero así es el enemigo que trata de convencernos de lo que tenemos le pertenece a él. I just told you, everything I have is because of God. Pero Jacob le explicaba que le había dicho que todo lo que había recibido era por favor de Dios. You can't have one of my cattle. You can't have one of my children. No, el enemigo no puede recibir ni uno de nuestros hijos, ni can't una have de nuestras pertenencias. You El can't enemigo no have puede one more recibir day of nuestro my life. matrimonio. El enemigo no va a recibir un día más de nuestras vidas. Come on, somebody. I said, come on, somebody. Are you tired of negotiating? ¿Estás cansado de negociar con el enemigo? ¿Estás cansado de negociar yes. con el mundo? Now, but Laban said, no, listen. Verse 44. Now, therefore, come, let us make a covenant, I and thou, and let it be a witness between me and thee. Let's make another deal here. El versículo 44 dice Labán, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre dos. Instead of 10 times, what's 11? Let's do 11. 10 veces ya habían negociado
¿Qué podría hacer una vez más? And so Jacob didn't say nothing. He just began to gather up stones. Y Jacob sin hablar empezó a reunir unos peñones y unas piedras He began to build an altar. y empezó a crear un altar, un majano. And Laban's like, yeah, let's build this. Let's Y, build this altar. y Labán se animó a construir el altar junto con Jacob. So they got it all built. And in verse 47, Laban walked up to that altar and he called it Hagar Sehadutha. Y en el versículo 47 vemos como Labán, contento de lo que habían hecho, nombra a ese altar Agar Sahaduta. He said, let's call this place Hagar Sehadutha. Y Labán le explicaba a Jacob que quería darle ese nombre de Hagar Shahabuta. That word means just a picnic, a meeting place. Esa palabra en arameo significa un lugar de encuentro. When we look back, see, Laban said, when we look back on this, we'll just remember this. That was a family reunion out in the wilderness. Y Labán quería recordar este altar como un lugar donde hubo un encuentro, We're still family. donde un lugar que le recordara de Hagar Sehadutha. que aún él y Jacob eran familia. Jacob didn't miss a beat. Pero Jacob no pensaba igual, no opinaba igual. But Jacob called it Gilead. Jacob lo nombró Galad, He didn't just call it Gilead. Galad y Mizpa. Go to the next verse. And Laban said, this heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Gilead and Mizpah. Jacob decidió nombrarlo Galad y Mizpa. Woo! Hey, the world just wants to make a deal with you and just say we're friends. Jacob said, no. El mundo quiere hacer negociaciones y amistades con los hijos de Dios. This place is going to be called Gilead and Mizpah. Pero como Jacob no es así, no es un lugar de amistad. You know what Gilead was? It was a cemetery. El altar el nombre que le puso Jacob a ese altar era, en otras palabras, un cementerio. It represents today, this part of my life dies. Y para Jacob ese altar significaba que en ese día esa negociación había muerto, esa relación había No, I'm muerto. done negotiating with you. Que ya Jacob se había cansado de negociar When con I Labán. leave this place and we look back on it, Y Jacob quería ver ese lugar como un lugar that's the day I repented of my past. donde se había acabado la negociación That's entre the él y day Labán. the negotiation stopped. El lugar donde la negociación se había terminado. That's the day I made my mind up. Everything back there is over. Jacob decidió que todo lo que había pasado lo quería dejar atrás. And so Laban said, okay, it's going to be called Gilead. And he didn't even know what he was saying. And Mizpah. Y Labán estuvo de acuerdo que se iba a llamar How many have Galad heard y me preach Mizpa. about Mizpah? Una palabra en hebreo. Mizpah was the emotional connecting place. Mizpa es el lugar donde se conectan las emociones. It means even though we are far apart, we are still close together. Es un significado de algo que aunque esté separado, sigue unido. Because, honey, when you repent and you die out to your past, Porque cuando nos arrepentimos y nos olvidamos de nuestro you pasado, may feel like God is far, but He is with you. quizás nos podemos sentir que el Señor está lejos, pero el Señor está con nosotros. He's not just going to leave you at El repentance. Señor no nos deja solamente en arrepentimiento, He's going to meet you at an emotional connecting place. sino que nos va a encontrar en un lugar llamado Mizpa. He's going to have the Holy Ghost pour on your life. Y el Señor quiere derramar el Espíritu de Él en tu vida. And on that day, he gathered up his family Y en ese día Jacob reunió su familia and he left. y se fue. Abandonó a Labán. It was after this, right after this, that he had the encounter with heaven. Y después de este acontecimiento fue donde Jacob tuvo el encuentro con el cielo, And he wrestled with the angel, donde luchó con el ángel and his name was changed.
y el Señor le cambió su nombre. His identity was Y changed. su identidad fue cambiada. Laban says, you'll always be Jacob. Labán decía que Jacob siempre iba a ser Jacob. You'll always be labeled by your addictions. Que siempre lo iban a mirar por sus adicciones. You'll always be labeled by your failure. Y que siempre lo iban a mirar por sus fallas y sus errores. But heaven's waiting for you to get fed up with negotiating. Pero el reino de los cielos está listo para que tú te canses And when de you get negociar fed con up el mundo. negotiating, Y cuando termines de negociar con tu propia vida y con el mundo, and you create a Gilead, y tú empieces a crear un Galat, God's going to Mizpa, give you a Mizpah. el Señor te dará un Mizpa. And then you're going to have an encounter with heaven. Y luego de que te decidas, ahí vas a tener un encuentro con el reino del cielo. After that week, his name wasn't Jacob anymore. Después de ese acontecimiento ya él no se llamaba The Lord Jacob. said, thy name is not Jacob. El Señor le cambió el nombre, le dijo que ya Your no se iba a name is llamar Jacob, Israel. que le cambió su nombre a Israel. Woo! God wants to change your identity. El Señor quiere cambiar nuestra identidad, But it's right past your making your mind up. I'm not negotiating anymore. pero tienes que decidirte que no vas a seguir siguiendo el mundo. Oh, somebody clap your hands. Alguien alabe al Señor. Alguien dele una alabanza al Señor. Come on, clap your hands. Dele palmas al Señor. Aleluya. You can be seated. I'd like Brother Howard to read Ecclesiastes chapter 10, verse 4. This is why you can't allow the devil to negotiate with you. If the spirit of a ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacifieth great offenses. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. If the terrorists rise up against you, Si se levanta el enemigo, el terrorista en contra de leave ti, not your place. no dejes tu lugar, Stand your ground. no dejes tu puesto en la iglesia, no dejes tu puesto Because en el why? Señor. Yielding pacifieth great offenses. Because if you yield, it's only going to bring more offense. He's never going to stop taking. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. It's never going to be enough. La mansedumbre la trae el Espíritu de Dios. I love history. Me encanta la historia, las historias del pasado. Several years ago, I read a book about the United States Marine Corps. Hace años atrás leí un libro sobre el ejército de los Estados Unidos. Just recently, the Marine Corps had their 250th birthday. Is that right? The Army, the Army had their birthday. But the Marine, go ahead. Hace unos años atrás, el ejército del Army cumplió su aniversario de 250 años Right, they had their 200th. o 200 años. But the Marines are known for starting and planting the first United States of America flag on foreign soil. Pero el ejército de la Marina es el ejército que fue el primero en plantar bandera en un país extranjero. After 1776, we gained our independence as a country. Después del año 1766, 1776. That's what we're celebrating this Friday. después del 1766, pudimos adquirir la independencia americana. July the 4th, 1776. Y es lo que celebramos el 4 de julio. Up to that point, we were under the protection of the British Empire. Antes de la independencia de los Estados Unidos estábamos bajo el imperio británico. But after 1776, they wasn't protecting us at all. Pero después del año 1766 ya ese imperio no nos protegía. You want to be free? You're on your own. Y como habíamos adquirido la independencia, ya no teníamos ese And we respaldo. were happy to be on our own. Y los Estados Unidos estaba contento de recibir la But independencia. freedom doesn't come cheap. Pero la libertad no es barata ni viene a poco costo. There was pirates on the open sea. En el océano habían naves
de piratas. The most notable ones were from northern Africa. Y los más conocidos eran piratas del norte de África. They called them the Barbary Pirates. Se llamaban los guerreros berbecicas. There were three nations, the Tunis, the Tripoli, and the Algiers. Habían tres naciones, los Túnez, Trípoli y Argelia. They manipulated and controlled the entire world Estas tres naciones controlaban el mundo por el control que tenían del océano. because they had mastered the art of terrorism. Eran maestros en la piratería y el terrorismo. They would capture ships and sailors and make them slaves. Se robaban las embarcaciones y esclavizaban a todos aquellos que pudieran capturar. In 1785, they captured two American ships. En el 1985 capturaron dos naves americanas, 297 American sailors, 297 marineros americanos and made them slaves. fueron capturados, rehenes, hechos esclavos, And sent our president at the time a ransom note. y le mandaron una alerta al presidente en ese tiempo. $60,000 and you can have them. Querían $60,000 por esos rehenes americanos. And he paid it. Y el presidente pagó. By 1795, they sent a letter to America, to Washington, D.C., saying, if you want to be safe, you've got to pay tribute to us. En el 1995, estos piratas le enviaron una carta a la presidencia. Great Britain paid tribute. Spain paid tribute. France paid tribute. Y todas las otras naciones como Francia, Gran Bretaña, todos pagaron. So we, as a young nation, thought, well, they're doing it. I guess we should do it. Y los americanos, siendo una nación en sus comienzos, también empezaron a pagar atributos a estos piratas. So we began to pay a tribute for safety. This was like the mafia. Esto era una estafa. Eran unos piratas que querían extorsionar a las naciones en esa época del mundo. And within 2 years, in 1797, the United States was paying $1 million a year just in tribute. Y 2 años después se encontró los Estados Unidos pagando $1 millón a estos piratas. In today's money, that would be over $300 trillion. Si lo comparamos con el dinero de hoy en día, fueran más de $3 trillones. It was 1/5 of our entire government's budget. 1/5 of the budget of the entire government to pay terrorists to leave us alone. Y se encontraba los Estados Unidos pagando esta deuda por protección en el océano. But the American people wasn't happy. Pero el pueblo americano no se dieron por vencidos. Tremors began to go through the countryside. Y los americanos empezaron a enfurecerse. We don't care what Great Britain does. We don't care what France does. Y sin importarle lo que estaban haciendo las otras naciones, We could take that money and build us a bigger military. y empezaron a planificar que con todo ese dinero que estaban invirtiendo podían construir un ejército. Let's take that money and build some more churches. Vamos a tomar nuestro dinero, en comparación vamos a tomar nuestro dinero They said, para construir nuevas iglesias. We can buy more guns. We Igual, can build ships. igual que ese ejército pensó que podían invertir en una milicia y en armas y en ejército y una potencia de ejército. And let's go over there and wipe them off the face of the earth. Y igual que ellos pensaron que podían combatir contra estos piratas, estos terroristas. And that's when Thomas Jefferson became president. Ahí fue donde postularon el presidente Thomas Jefferson. On May 13th, 1801, Thomas Jefferson declared war against the Barbary pirates. Y en el 1801 se declaró la guerra en contra de estos piratas.
And that's where the Marines came in. Y ahí fue donde se establecieron los marineros. They built ships and trained men to fight off ships. Y empezaron a entrenar soldados para pelear en el océano a través de naves. And over the next several years, we went to war. Y en esos años los Estados Unidos entró en una guerra. We didn't play fair because they didn't play fair with us. Empezaron a combatir contra este ejército del océano. If you're going to get out, you're going to have to get out dirty. A veces hay que pelear y no se puede negociar There ain't no clean way to get out. con el enemigo. No hay una manera limpia de negociar con el You can't enemigo. pay your way out of it. Thank you, Brother Howard. You helped me get this message solidified. The other day, I was already writing this stuff down, and he said, was it your cousin? Tell us what it said. You better come. He'll interpret. I'll take it. My cousin's doing 17 years in federal prison. El primo del hermano Howard está cumpliendo una condena de 17 años. He called me last week asking me to send money. Y llamó el hermano Howard pidiéndole una ofrenda. And I asked him what it was for, if it was for food or needed some shoes or something. Y le pregunté para qué necesitaba el dinero. And he told me that there was a gang that told him he had to pay him $400. Y le explicó al hermano Howard que era una pandilla que le estaba estafando, que le estaba extorsionando $400 monthly. I told him what he needed to do is get him something sharp and remember that he's in prison. Y el hermano Howard le explicaba que tenía que acordarse que él estaba en la prisión, que tenía que a ponerse alerta. Because I wasn't sending him any money because next week they're going to want more money. Porque el hermano Howard le dijo que no le iban a enviar dinero porque estos extorsionistas iban a seguir pidiendo más. It'll never be enough. Nunca será suficiente. Find you something sharp and pretend like you're in prison because that's where you're at. Tienes- You're not going to get out clean. De tu pecado no vas a salir limpio, y del mundo no vas a salir limpio. No se puede negociar con el mundo. On our first battle, we flew British flags. En la primera batalla que tuvieron los Because the estadounidenses, British were buddy with the pirates. los americanos se disfrazaron con banderas de Gran Bretaña. And the Commodore brought his ship up against one of those Barbary pirates. Y se acercaron esas naves americanas con banderas falsas. And he mimicked his British accent best he could. Y se hicieron pasar por esa otra nación. How y'all doing? And the Barbary pirate said, I'm really frustrated. We've been looking for Americans so we can kill them. Y los piratas frustrados buscando americanos para matarles porque no les estaban pagando los tributos. Well, he knew he had 180 Marines with loaded guns right below him. Y lo que no sabían esos piratas es que los americanos estaban And disfrazados as de... soon as that pirate said it, they opened up the hatches and fired on him. Y ahí en ese momento los americanos atacaron los piratas. You found us! Encontraron los piratas a los We ain't americanos. playing fair no more! Porque con el mundo no se puede negociar. We're making the galleon! Con el enemigo no se puede negociar. Yeah. Come on. They sunk that ship, took the prisoners and said, no, it's war now. Y ahí comenzaron una guerra. Woo. Many historians believe it was the Barbary Wars that defined America. Muchos creen que esta guerra contra los piratas, estas naciones piratas, fueron las guerras que definieron la nación americana. It was on the shores of Tripoli the Marines put up an American flag. Fue en las tierras de Trípoli que primero plantaron bandera americana And rescued those enslaved Americans. y rescataron a los esclavizados americanos en esas naciones. And declared to the world, Y le declararon al mundo we're not going to negotiate with terrorists. que no iban a negociar con terroristas. Unfortunately, we've had weak governments through the years that still did it. Desafortunadamente hemos tenido
gobiernos débiles que We sí went, han we went over negociado con 200 years terroristas. of not negotiating with terrorists. Pero habíamos rendido 200 años sin negociar con terroristas. Whether you like it or not, Obama was the first United States president to ever negotiate with the terrorists. Aunque le guste sí o no, el presidente Obama fue el primero en negociar con terroristas. And then Biden did it with terrorists. Y luego el presidente I'm Biden, not talking politics, I'm just también. talking. no estoy hablando política, sino hablando facts. verdad. It didn't work. Y no le bregó las negociaciones, It only emboldened them. sino que solamente levantó They a los just want terroristas, more. porque siguieron pidiendo más, You can't negotiate with terrorists. porque no se puede negociar con el enemigo. I'm going to bring this to a close. I'm just teaching tonight. We're going to have a time of prayer, but your negotiations and your battles are going to happen when you walk out those doors. Tus negociaciones y tus batallas empiezan cuando sales de la iglesia. There are 3 terrorists that you're going to have to deal with. Y hay 3 terroristas que vas a tener que enfrentar. And if you'll stop negotiating, you make up your mind, Y si dejas de negociar y te decides, God will change your identity. el Señor cambiará tu identidad. And 20 years from now, there's people they'll ask, that was really you? Y 20 años después estarán preguntando de tu identidad y cómo has cambiado. If you haven't read Bishop Larry Booker's testimony, you need to read it before he comes. Si no has leído el testimonio de Larry Booker, deberías de Stealing the air buscarle. conditions out of his own mama's windows to get drugs. Un señor que le robaba a su propia madre para su Robbing vicio. anybody and stealing anything he could just to get a fix. Le robaba a quien fuera para endrogarse. It wasn't an easy battle, but he made up his mind, I'm tired of negotiating. No fue una batalla fácil para él, pero se decidió. Something's got to die. Se decidió a cambiar y aceptó que que el looked- viejo hombre tenía que morir. He looked back over his life, and God spared his life on many occasions. Y ahora al mirar atrás a sus años pasados, puede entender que el Señor lo ha librado de la muerte. He's like 6'8". Is that right? 6'8". Un hombre que mide unos 6 pies 8 Big pulgadas. guy. Hombre And grande. He had one of those MGs. Little MG coupe car. Un hombre grande con un vehículo pequeño. Not a convertible, a hardtop. He was in there. One night, strung out on everything he could put in his body. Una noche, endrogado, este varón He lost control of that car, perdió el control de su vehículo. and that thing rolled and crushed onto it. When the police got there, it was completely crushed. Cuando llegaron las autoridades, el vehículo se había But destrozado. standing in the middle of the road in the dazed stupor was a 6'8" Larry Booker with not a scratch on his Pero body. este varón que medía casi 7 pies no se hizo nada. If I left it up to you, Laban, I would have been dead. But for the God of Abraham, but for the God of Isaac, Pero por el Dios que servimos no hemos perecidos. I know who saved me. Nosotros sabemos I know who kept me. nosotros sabemos quién nos protege y quién nos ha salvado. Oh, hallelujah. Why don't we stand? I'm closing. The 3 terrorists you're going to have to deal with. Number 1 and the worst. I'm going to put these in order of the worst to the least. Los 3 enemigos que tenemos que enfrentar. The number 1 terrorist is your own flesh, El primer enemigo es nuestra propia carne, is your own mind. nuestra propia mente y nuestros propios deseos. And you got to fight that. You got to fight that flesh. Y hay que pelear contra la That's carne. what these fasts are for. Por eso ayunamos, por eso oramos. Fasting is to get your flesh under subjection. Ayunamos para sujetar la carne al Get espíritu, your flesh under control. para poder controlar los deseos de la carne. The flesh is the worst. It's worse than the devil. El enemigo número 1 de nosotros es
nuestra carne y nuestros The deseos. devil's the least of our problems. El diablo es el menos que tenemos que As preocuparnos. a matter of fact, the Bible says when we finally see him, we will be astonished for who he is. La palabra dice que cuando por fin lo veamos, vamos a sorprendernos de lo que de lo pequeño que es el enemigo. So Michaela, it's our flesh first. Primero es nuestra carne. And Jess, you know what number 2 is? The world. Y siguiendo, el segundo enemigo es el mundo, It's the spirit of this world. el espíritu del mundo. The spirit of this world is against God. El espíritu del mundo es contrario, es enemistad al espíritu de Dios. It is like a living, breathing organism that man and the devil have created. Es como un organismo viviente que ha sido creado por el hombre y el diablo. It's music, it's fashion, it's entertainment. Y se encuentra en la música, en las modas, en el entretenimiento. Sometimes you got the victory over your flesh until you start scrolling. A veces tenemos la victoria sobre nuestra carne hasta que empezamos a involucrarnos en las redes sociales. Sometimes you got the victory over your flesh until you listen to that music. A veces tenemos la victoria sobre nuestra carne hasta que empezamos a escuchar esa música mundana. And there are people that are surrendered to the spirit of the world. You need to avoid them. Y hay personas que están sujetadas al espíritu del mundo, están esclavizadas al espíritu del mundo, y hay que alejarnos de estas I don't personas. want to offend them. You can't do this clean. Y quizás te sientes que no quieres ofenderlos, pero con el enemigo y con el mundo no se puede negociar. You just got to do it. The flesh, the world, and then the devil. La carne, el mundo, el diablo. The devil is your third enemy. El diablo es nuestro tercer enemigo. But let me give you a couple scriptures in closing. Pero permítame darle unas escrituras al cerrar. James 4:7. Santiago 4:7. Submit yourselves therefore to God. Sometíos pues a Dios, Resist the devil, resistid al diablo and he will flee from y you. huirá de vosotros. Ephesians 4:27. Efesios 4:27. Neither give place Ni to the devil. ni des lugar al diablo. Don't give him an inch. No se le puede dar lugar al enemigo. I know Tiffany's at Dove, but it blessed me Sunday. On the back porch of my house, grilling, and I said, Tiffany, if you want to go to heaven, you got to repent of everything that's worldly. La hermanita Tiffany me tocó el corazón el pasado domingo cuando hablábamos de la Biblia, y me dijo que quería salir de su música mundana. And she said, okay, the first thing's got to go is my MP3 player and all that music. Al explicarle que tenía que arrepentirse de su pecado, lo primero que quiso fue cambiar su música. How can a 12-year-old get it and some of us can't? ¿Cómo es que un adolescente, una niña de 12 años lo entiende y nosotros no? She knew there's a spirit. I said, well, you can delete all the music. And she said, no, I don't even want to mess with it. I'll get a new one later and make sure it's clean. I don't want to listen to it. I know I like it too much. Ella pudo entender que la música que estaba escuchando le estaba afectando su vida. Don't give place to the devil. No le demos lugar al enemigo, no le demos lugar al diablo. Ephesians 6:11. Efesios 6:11. Put on the whole armor of God, Vestidos de toda la armadura de Dios, that you may be able to stand against the wiles of the devil. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Why don't we lift our hands to the Lord right ¿Por qué now? no ponemos nuestras manos hacia el aire? Levantamos nuestras manos. Come on, somebody, you still got some fight left in you. Come on. You still got some fight left in you. ¿Alguien le queda un espíritu de batalla para pelear, para combatir contra el enemigo, para combatir contra la carne? Every single one of us got to make up our mind during this season of consecration. Cada uno de nosotros tenemos que decidirnos en esta época de consagración, I'm done negotiating. que hay que dejar de negociar con el enemigo, I'm done negotiating. que hay que dejar de negociar con nuestra carne. You've kept me 20 years. Ya hemos batallado suficiente, han sido I'm getting a bastantes new años. identity. Queremos una nueva identidad con Dios. Come on, why don't we worship right now? ¿Por qué no le das una alabanza? Somebody praise Him right now. Alguien dé gloria a Yeah. Dios. Toma
puede acompañarnos en el altar para cerrar este culto en esta noche.